Muy buenas, ¿cómo os va? Trataremos ahora de un asunto importante que es la emergencia de la extrema derecha como movimiento de masas en Europa y también en América. El asunto es relativamente complejo, pero su base es una, que es el progresivo agotamiento del izquierdismo y el progresismo como ideologías y fuerzas políticas de las que se han servido los sistemas de poder estatales y empresariales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que para el caso del Estado español pues ha sucedido desde el final del franquismo hace 40 años. Puesto que estas ideologías, estos partidos políticos, la izquierda, el progresismo y sus derivaciones, como puede ser el feminismo de Estado, como puede ser el ecologismo, pues empiezan a manifestar, o hacen ya tiempo que están manifestando, una decadencia notoria. Y esto está llevando a los aparatos de manipulación política, los planificadores de los centros de poder esenciales, esencialmente del ejército, a lanzar a la extrema derecha. La extrema derecha pues ha logrado ya cosas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Francia el Frente Nacional es el partido más votado entre la clase obrera. Es curioso que el proletariado, que tenía una misión histórica, mesiánica, según el marxismo, pues ahora se alinea con la extrema derecha. Sin embargo, en el caso de nuestro país la cosa es distinta. La emergencia de Vox, que es algo perfectamente planificado y dirigido, nada espontáneo, tiene más como objetivo relanzar a Podemos, a Izquierda Unida y al PSOE en un momento de debilidad notable, al grito de que vienen los fachas, vienen los franquistas. Entonces ya en las elecciones de abril de 2019 lograron un aumento de la participación y un incremento del voto de la izquierda. En realidad, la derecha pues tiene un objetivo que es recoger todas aquellas corrientes de pensamiento que se van descolgando de la izquierda y el progresismo. Cuando se ve lo que está haciendo esta izquierda burguesa, esta izquierda caviar, esta izquierda 100% procapitalista, pues entonces hay gente, hay grupos que empiezan a considerar que la extrema derecha, sea esto lo que sea, pues entonces puede aportarles algo interesante. Así pues, en el avance del ideario revolucionario, que es el que yo propongo, tenemos que combatir en dos lados: la izquierda y el progresismo, lo que yo llamo fascio-progresismo, fascio-izquierdismo, fascio-feminismo, pero también la derecha. Entonces hoy nos dedicaremos a considerar las mentiras, los embustes y las falsedades en que incurre la extrema derecha para recoger a los descontentos, que es su función. En Alemania, por ejemplo, pues el fenómeno de la emigración, terrible, porque significa la aniquilación étnica, no solamente cultural y lingüística, sino étnica del pueblo alemán, pues ha dado origen a la iniciativa esta para Alemania, que son unos fulleros, unos tramposos, unos reaccionarios y también unos neonazis ocultos. No más neonazis de lo que puede ser Angela Merkel, que al fin y al cabo es demócrata cristiana, pero ella es una extremista de derecha que en tiempos fue facha de izquierda, puesto que proviene de la República Democrática Alemana y perteneció al Partido Comunista de Alemania en los tiempos de la República Alemana. Así pues, lo que haré será hacer un somero repaso a algunos de los argumentos en los cuales la extrema derecha, en nuestro caso Vox, esa cosa ridícula y patética que es Vox, están lanzando para ocultar un poquito lo que es la realidad, ¿no? Y cómo pues problemas gravísimos como nunca los ha habido en Europa, quizá hace 3 o 4 mil años, como es el proyecto exterminacionista de los pueblos europeos, que por cierto lleva adelante Alemania con la colaboración de toda la izquierda, todo el progresismo y también de las élites mandantes políticas y económicas del pueblo de nuestro país. Así pues, iré tocando algunos asuntos, iré haciendo una nota muy breve. Por ejemplo, la cuestión de la emigración.
Ellos dicen que están en contra de la inmigración, luego resulta que no, que lo único que quieren es una inmigración controlada, legal. Eso lo dice Vox y lo dice también toda la extrema derecha europea, puesto que el capitalismo europeo y por lo tanto los ingresos fiscales de los estados dependen de la emigración. Hace no mucho, Angela Merkel dijo: Alemania depende de la emigración. Ciertamente, así es. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de la emigración? Es como la posición típica de algunas ONGs que dicen que se van a hacer redadas de migrantes y se van a expulsar a los emigrantes, pero ¿en qué cabeza cabe esta demagogia, esta bobada, cuando realmente los poderes económicos y políticos fundamentales dicen exactamente lo mismo que dicen las ONGs, que se necesitan más inmigrantes? Ahí tenemos a la patronal vizcaína, que hace 3 meses, exactamente 3 meses, dijo que España necesita 300.000 inmigrantes cada año, que con la reagrupación familiar son 500.000. Así pues, tenemos que ir al análisis estructural de los problemas y no quedarnos en los dimes y diretes de los demagogos, de los charlatanes, de los mentirosos, sean de izquierda, de la extrema izquierda, o sean de derecha o de la extrema derecha. Estructuralmente, la emigración es esencial para el capitalismo y esencial para el proyecto de la Unión Europea, que como encuentra una resistencia muy fuerte en los pueblos europeos, pues quiere exterminarlos étnicamente. Ese es el proyecto estratégico, lingüísticamente, culturalmente, según el principio terrible pero cierto de muerto el perro se acabó la rabia. Muerto el perro, o sea, muertos y liquidados los pueblos europeos, entonces podrán crear, sobre la base del mestizaje cultural, mestizaje étnico y la multiculturalidad, una Europa nueva que permita a los poderes europeos competir con fuerza con las otras potencias rivales, especialmente pues, Estados Unidos, China y Rusia. Pero eso pasa en todas partes. Por ejemplo, cuando Trump llega a Estados Unidos y dice que va a poner un muro y que va a echar a la gente de allí, a los inmigrantes, ¿qué ha hecho? Nada absolutamente. Obama, el lindo, el bonito, el mestizo, Obama echó fuera mucho más inmigrantes de lo que ha hecho Trump. ¿Por qué? Porque la crisis demográfica, el hundimiento de los nacimientos en Estados Unidos hace absolutamente necesario la incorporación de mano de obra extranjera. Pero como hay un sector muy importante de la gente allí en Estados Unidos que está muy inquieta porque se da cuenta que les quieren exterminar, que les quieren matar con la inmigración, pues entonces llega el señor Trump y hace gorgoritos sobre algo que nunca hará. Esto sucede como Bolsonaro con la ideología de género. El señor cuando llega al poder en Brasil, entonces dice que está en contra de la ideología de género. ¿Qué ha hecho contra la ideología de género, contra el fasciofeminismo, contra la lesbianización obligatoria de las mujeres y la homosexualización obligatoria de los varones? Nada, absolutamente nada. ¿Está protegiendo a la familia? Mentira. ¿Cómo van a proteger a la familia los que son unos viles agentes, lacayos del Estado, que está interesadísimo en destruir a la familia? Entonces, todo esto no es nada más que palabrería para tranquilizar a la opinión pública. En Estados Unidos, ¿quién está pagando el pato de todo? La llamada basura blanca, que son los blancos pobres. Los negros han conseguido un estatus de poder y riqueza descomunal. Ellos son esenciales en el ejército, ellos son esenciales en la industria de la manipulación mental, del entretenimiento, de la propaganda, que está casi por completo en manos de grandes empresarios y grandes capitalistas negros. Entonces, pues en estas condiciones, claro, ¿qué le queda a la mayoría minoritaria blanca? Pues morirse, que es lo que llaman la basura blanca. Pero esto siempre ha sido así. Por ejemplo, las bobadas de Hitler sobre la raza aria, estos asuntos eran bobadas. Es más, en privado Hitler y los prebostes del Tercer Reich se reían de todo esto y hacían chistes sobre el racismo, porque el racismo es grotesco. Los únicos racistas de verdad que hoy son los racistas antiblancos, que se creen todo eso de que la raza blanca es el cáncer de la humanidad, que lo dijo aquella señora que se hizo multimillonaria diciendo lo que se llama Susan Sontag. Entonces la gente normal comprende que el racismo es una tontería, tanto si nos dicen que la raza aria es la raza superior, como sucede ahora que nos dicen que la raza negra es la raza superior.
¿Pero qué hizo Hitler realmente? Pues llenar el país de inmigrantes. En algunas áreas industriales hasta el 30% y el 40% de la mano de obra era de origen inmigrante en dos versiones, o prisioneros de guerra que habían sido llevados forzosos a Alemania, o bien gente que había ido voluntaria. Fue muchísima gente de Francia voluntaria, de Italia, de los países del norte de Europa, de los Balcanes, que iban para allá. Así pues, y esta gente, claro, como en Alemania había muchas mujeres cuyos maridos, novios y tal estaban en el frente del este o estaban movilizados, pues tenían relaciones sexuales con mujeres alemanas. Entonces la pureza de la raza aria, signifique eso lo que signifique, vete a saber, pues entonces quedó muy mancillada. ¿No lo sabía eso Hitler y sus jerarcas? Claro que lo sabían, había informes de la Gestapo que se lo decían y no hace falta saberlo, era verdad. Entonces, una verdad evidente. Entonces, por tanto, si Hitler, el mismísimo Hitler, llenó Alemania a través de la emigración, una parte forzada y otra voluntaria de inmigrantes, ¿cómo no lo va a hacer hoy la extrema derecha? La extrema derecha está tan decidida, es más decidida que la izquierda, si no fuera posible, al exterminio étnico de los pueblos europeos. Entonces eso solo puede ser evitado por un proceso de movilización popular creciente que empiece diciendo queremos ser lo que somos en el siglo XXI, en el terreno cultural, en el terreno político, en el terreno histórico, en el terreno de los valores y también en el terreno étnico y genético. Tenemos tanto derecho para salvaguardar nuestros genes como cualquier otro pueblo, porque ahora los racistas antiblancos nos dicen que los genes de los pueblos africanos son estupendos y los genes de los pueblos europeos son basura, que deben desaparecer porque hay algo malo y perverso en los genes de los europeos. Y eso lo oímos decir todos los días. Unos poquitos lo dicen de manera explícita y unos muchitos lo dicen a lo bestia y a las claras. Por lo tanto, la extrema derecha es tan pro-inmigración como la extrema izquierda, pero si esto ya se ve, ya se ha visto en Italia cómo han coincidido la extrema izquierda del movimiento de Grillo con la extrema derecha de la Liga del Norte y demás fanfarrones. Igual tenemos que ver en la cuestión, por ejemplo, de la familia. Vamos a ver, la familia es una institución natural, preestatal, que cuando el Estado se desarrolla más allá de un punto, choca con el Estado. Es decir, el Estado está interesadísimo en la liquidación de la familia porque era un núcleo de resistencia al poder del Estado. Y entonces eso ha sido así siempre. Yo tengo por aquí un libro que os voy a enseñar, que aunque no sea un libro excesivamente bueno, pero se llama El Estado como rival de la familia. Esto es una verdad total. Y ahora observamos que toda esta gente que se cree muy moderna, posmoderna, no sé qué, que están diciendo cosas en contra de la familia, en realidad están hablando a favor del Estado. Ellos son unos estatólatras furibundos, ellos son unos fascistas. Los que atacan a la familia de esa manera y defienden al Estado, entonces son unos fachas. Porque la destrucción de la familia ha sido obra de los fascismos de izquierda, de los fascismos de derecha, del liberalismo, del neoliberalismo y de todos. Tenemos el gran estudioso de la familia en nuestro país, que es David Rehr, La familia en España, pasado y presente, donde él concluye que la familia propia de los pueblos ibéricos era muy distinta en el sentido de muy superior a la que había en otros puntos de Europa. Esto es uno de los grandes logros de la revolución alto medieval, que era una familia fundamentada en el amor, en el respeto, en una relación equitativa entre hombres y mujeres sin nada de patriarcado. Sin embargo, esta familia primero la ataca ferozmente el régimen absoluto de los Borbones en el siglo XVIII. Luego la intenta triturar a través de mecanismos económicos, políticos, culturales, el liberalismo y la Iglesia Católica, que se suma al liberalismo en el siglo XIX a partir del régimen constitucional. Y después el franquismo literalmente la lamina. ¿Se la puede llamar familia extensa? Bien, sí, pero es muchísimo más que la familia extensa. Por lo tanto, cuando vienen estos fantasmones de la extrema derecha a decir que van a defender la familia, es que, pero si ellos son unos miserables agentes del Estado que viven para el Estado y sí tienen una veneración supersticiosa por el Estado, odian la familia. La familia es una cuestión del pueblo, de la gente, es una forma de convivencia en que se mezclan muchos elementos, el elemento amoroso,
el elemento relacional, el elemento asistencial y también el elemento sexual. Entonces esa cuestión pues tiene que reconstruirla la gente, las clases populares, porque el Estado la va a reconstruir. Hay que denunciar y criticar a toda esta gente, igual que a un sector del conspiracionismo que también dice que ellos están por la familia. Así, vamos a ver, la familia es una unidad de amor. Vamos a recuperar el amor y entonces podremos recuperar la familia, porque es la precondición, una sociedad del amor. ¿Pero qué es una sociedad estatizada? Es una sociedad del odio, porque el Estado es odio, es juridicidad, es violencia, es policía, es ejército, es coacción fiscal. Luego, por lo tanto, no se puede considerar que la familia sea defendida por nadie. El Bolsonaro dice eso en Brasil, jaja, pero vamos a ver en qué cabeza cabe, qué tontería, si este señor es un militar que está imbuida de ideas militaristas, y entonces, ¿qué está haciendo? Nada, lo mismo que ha hecho Trump, nada. Hacer su aportación a la destrucción de las unidades naturales de convivencia, que no solamente la familia, sino la amistad, los grupos de ayuda mutua, etc. Todo eso lo reconstruye el pueblo, se queda sin reconstruir, pero en la gran crisis de Europa tenemos que volver a replantear este asunto para estudiarlo. Por lo tanto, os vuelvo a enseñar el libro, por favor, estudiar esto, pero no lo hagáis solo como un elemento histórico, como hace este autor, sino hacerlo como algo aplicable a las condiciones actuales. En tercer lugar, la extrema derecha, aquí y en toda Europa, dice, asombroso, bueno, esto ya es asombroso completamente, ¿no?, que está en contra del Islam. ¡Wow! No, en contra del Islam. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Cuando Hitler era un entusiasta, un devoto del Islam. Cuando un discípulo, un nazi español, que es Ignacio Lagüe, es el que inventa todo esto de que los árabes nunca invadieron España, entonces hace un libro, luego hace otro libro más que se llama La Revolución Islámica en España, editado por la izquierda andaluza, en el que explica que según él pasó lo que en la realidad no pasó. No es ahora el momento de entrar en las mentiras de Ignacio Olagüe, mentiras islamófilas. La revolución islámica era la maravilla de las maravillas. ¿Qué era la revolución islámica según Ignacio Olagüe? Pues una mezcla de revolución nacional socialista hitleriana y revolución nacional sindicalista falangista. Y eso es lo que él dice, porque Ignacio Olagüe pertenecía a las JONS, o Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, creada por Ramiro Ledesma Ramo, que era el más fascista de todos los fascistas españoles. Era un devotísimo admirador de Hitler, que fue fusilado al principio de la Guerra Civil, que, bueno, en este caso yo entiendo que justamente las milicias madrileñas antifascistas le hicieron prisionero y le fusilaron. Entonces, podría citar montones tengo aquí una selección de citas de Hitler a favor del Islam. ¿Cuál elijo? De las 50 o 70 elijo alguna. ¿Queréis que os retuerza un poco el cerebro y os lo martillé leyendo alguna? Pues bueno, aquí él decía que era maravilloso, que la España islámica había sido una cosa estupenda, insulta a los pueblos de Iberia que fuimos víctimas de la agresión musulmana en el siglo VII y siguiente, pone por las nubes a personajes absolutamente atrabiliarios, ultrafascistas y ultragenocidas como Abderramán III, y él sigue, bueno, pues buscarlo por ahí, ¿no? También cita mucho al Andalus como esta colección de mentiras que se han contado. Esto en el caso de Hitler, pero Franco era no menos islamófilo. Él ganó la guerra gracias al Islam, porque el Islam le proporcionó 100.000 soldados. Todos los datos al respecto yo los aporto en el capítulo correspondiente de mi libro sobre la Segunda República. Ese asunto está súper estudiado y entonces no hay mucho más que hablar. Y lo mismo podemos decir de Mussolini, que Mussolini recibió por los notables de Libia el calificativo de espada del Islam. La espada del Islam es, traducido a nuestra lengua, significa defensor del Islam. Es decir, quien combate por el Islam. Mussolini, el inventor del término del fascismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues
Claro, ¿qué significa esto? Pues que la extrema derecha europea, al ver la enorme inquietud por lo que significa el Islam como agresión cultural, agresión política, fascismo puro y duro, entonces pues ha tenido que salir ahí, ya escenificado algunas frases antiislámicas, pero esto no nos puede engañar, ¿no? El sentimiento antiislámico de los pueblos europeos es muy fuerte porque llevamos siglos de agresiones. Daros cuenta que Viena todavía fue cercada por los musulmanes otomanos a finales del siglo XVII y las costas no solamente de la península ibérica o de Italia o de Francia o de Grecia, sino también del norte de Europa, puesto que los llamados piratas berberiscos llegaron hasta Islandia, atacaron montones de veces a Inglaterra y hacían muchos esclavos en Inglaterra, en Holanda, incluso hicieron alguna incursión en Suecia. Todo eso se ha mantenido desde finales del siglo XV hasta bien entrado el siglo XIX. Hay un estudio de un amigo que me dice que fueron 14 millones de europeos y sobre todo europeas los que sufrieron esto, de los cuales una parte importante, quizá 7-8 millones, fueron llevados a África para ser vendidos como esclavos, esencialmente mujeres. De tal manera que esta cantidad no es demasiado inferior a la de esclavos negros capturados por los esclavistas europeos que fueron llevados a América. ¿Por qué se ha ocultado todo esto? ¿Por qué? Bueno, pues lo dejo a vuestra reflexión, ¿no? Dejo por qué estos datos que se sabían perfectamente. Porque entre otros Miguel de Cervantes fue hecho esclavo y pasó en Argel, en los baños, que Baños de Argel tiene incluso luego una obra. Baños eran en lugares donde se confinaba a los esclavos y fue luego rescatado por órdenes religiosas que se dedicaban a rescatar esclavos, pagando una suma sustancial que la tuvieron que sacar de donde pudieron. Si Cervantes, que en la época era soldado y luego era ya una persona relativamente famosa por obras menores y luego escribió el Quijote, pasó por esto, ¿cuántos millones de europeos? Esto hay que escribirlo, hay que contarlo. Entonces realmente los pueblos europeos tienen miedo al Islam, pero como el Islam es esencial para las élites políticas, económicas, militares europeas, pues entonces han inventado algo increíble, una extrema derecha, unos neonazis, unos fachas, unos falangistas, que resulta que son antimusulmanes. Nada menos, ¿eh? Es imposible mentir y falsear las cosas mejor. Estamos igual ante la cuestión de la Unión Europea. Bueno, aquí lo que hay son más bien murmuraciones. Llega un señor de extrema derecha y te dice, ves que a nosotros no nos gusta el euro, es que no nos gusta no sé qué. Todo esto es demagogia. El proyecto de la Unión Europea es un proyecto genocida, es terminacionista. Quieren destruir Europa como existe desde hace 1500 años, desde la Revolución Alto Medieval. Entonces lo necesitan porque Europa está perdiendo lo que fue el imperialismo europeo, el colonialismo europeo, pues desde la Segunda Guerra Mundial están perdiendo fuelles, se están viniendo abajo y entonces necesitan una refundación semifascista, semi-islámica, semi-totalitaria, semi-multicultural, todo a la vez junto de Europa. Y ese es el proyecto de la Unión Europea dirigido por Alemania, que ha sido la agresora esencial de los pueblos europeos, pues en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, y sin hablar de los pueblos germánicos que invaden el oeste de Europa a partir del siglo V. Entonces, este proyecto exige la creación de una Europa de los estados, que son los 27 o ya no recuerdo, 29 estados europeos, pero en realidad son Europa de los estados y Europa de un estado, que es Alemania. Por eso Inglaterra ahora se está alargando de ahí, porque claro, no quiere ser una esclava de Alemania y busca jugar al margen, no quedarse sometida a los dictados del imperialismo y el colonialismo alemán. Entonces, en esta situación, pues los pueblos europeos tienen muchísimas reservas, muchísimas reticencias respecto al proyecto de la Unión Europea. Y entonces esta extrema derecha, que está encargada de manipular, haciéndose eco de las palabras para obligar y forzar a los pueblos europeos a continuar en la Unión Europea, recoge con unas cuantas palabritas, unas frases, tal. La extrema derecha es absolutamente militarista y el proyecto militarista de la Unión Europea pues encaja, porque el ejército europeo de 2 millones de integrantes, pues a ellos les entusiasma, les enloquece. Entonces, ¿cómo van a estar en contra? Cuando el ejército español mismo ya ha delegado su carácter español nacional para convertirse simplemente en un apéndice más del ejército alemán, de la misma manera que en los
tiempos de la División Azul. La División Azul, que era un apéndice miserable, fascista, nazi, del ejército alemán. Entonces, pues ahora lo mismo, ahora ellos pues están ahí a que les den las órdenes y le digan lo que tienen que hacer. Entonces, puesto que aquí vos depende del CNI, de los servicios de contrainformación y de contrainsurgencia del ejército español, pues entonces ellos, ¿qué van a hacer? Por lo tanto, si no acudís al análisis estructural de las estructuras y os dejáis llevar por las frasecitas, por las mentiras, por las cositas que dicen, os engañarán siempre, porque lo que cuenta es el fenómeno estructural, lo que hay de estructural, y no lo que vienen o no vienen a decirnos una gente que merece todas nuestras sospechas, todas absolutamente. Entonces, si al mismo tiempo hacéis un esfuerzo y os informáis bien, estudiáis un poquito, dejáis a un lado la lata de cerveza y os dedicáis a estudiar y os esforzáis, entonces encontraréis que todo esto son paparruchas y mentiras con las que la extrema derecha nos intenta engañar en un momento en que la izquierda y el progresismo empiezan a estar quebrados, empiezan a estar, desautorizados, ya no son capaces de llegar a la opinión pública con la hegemonía y el poder que tenían antes, porque no olvidéis que desde la muerte del franquismo, quien ha mantenido el actual sistema de poder, dominación y dictadura, quien ha mantenido en marcha el capitalismo, quien ha hecho que el Estado sea hoy 10 veces más fuerte que en los tiempos de Franco, ha sido la izquierda. La izquierda ha sido y es hegemónica en lo político, en lo cultural, en lo ideológico, en todo. Y cuando esta izquierda dio síntomas ya de vejez y empezó a chochear pues, con la crisis del PSOE de hace 5 años, pues lanzaron el fenómeno Podemos. Y ahora que chochea, pues le están sacando a Vox para que la gente diga, ¡ay, qué miedo! Viene el fascismo, tenemos que votar a la izquierda. Bueno, pues si sois tan memo, pues ¿qué vamos a hacerle, no? Pues vosotros mismos, ¿no? Entonces, en todas estas cuestiones, las cosas son así. Es como en la cuestión de la ideología de género, pero vamos a ver, el feminacismo es una necesidad absoluta por muchas razones. La ley de violencia de género es imprescindible al sistema de dominación, a la gran empresa, para establecer un conflicto permanente entre los hombres y mujeres, para destruir la virilidad de los varones, que la virilidad es una fuerza revolucionaria. La testosterona es revolucionaria, es energía, es vitalidad, es combatividad. Y entonces, para destruir las mujeres, a las que se las convierte en pobres seres dependientes del Estado, del régimen neopatriarcal. El régimen neopatriarcal es el objetivo final de la ideología de género. Entonces, cuando la extrema derecha dice que está en contra de la ley de violencia de género, ¿qué? ¿Que está en contra de qué? De nuevo hay que decirles esto, pero sí es una cuestión fundamental. Luego ya reculan y dicen, bueno, en realidad verás tú, con decir 2 frasecitas, no, nosotros no queremos 2 frasecitas, nosotros queremos triturar, destruir la ley de violencia de género y llevar ante tribunales populares a quien la han puesto, porque es una ley exterminacionista y genocida, porque es una ley que se ha atrevido algo que es intolerable, que es la castración psíquica de los hombres, que eso se llama mutilación, que es una cosa que es tipificada por las leyes internacionales como un acto genocida, y también la trituración y la destrucción de las mujeres a las que se ha condenado a los psicofármacos. La ley de violencia de género, con todo lo que lleva de destrucción, de aniquilación, del amor, del erotismo y del sexo, condena a las mujeres a la dependencia de los psicofármacos y a su destrucción a través de las enfermedades del espíritu, que son también las enfermedades del cuerpo. ¿Qué han hecho el tripartito de derechas en Andalucía, que ganó las elecciones? Nada. ¿No han hecho nada? Bueno, sí han hecho mantener todas las estructuras feminazis de feminismo de Estado todavía mejor. Las han reforzado porque algunas de ellas tenían todavía un carácter de aficionadillas que no estaban bien estructuradas, y ahora ya las han dado todos los requisitos legales para que puedan seguir con su política neopatriarcal, neomachista, destructiva de los varones y de las mujeres al mismo tiempo. Lo bien podemos decir por ejemplo, el Estado policial. Cuando la extrema derecha critica a la izquierda, pero ¿quién ha hecho más por el Estado policial que la izquierda?
El PSOE son frenéticamente militaristas, Podemos son frenéticamente policiales. Lo que hace siempre Podemos es todo problema se resuelve con la policía. Tal cosa, llamemos a la policía. Hay una cuestión de conflicto familiar, llamamos a la policía. Hay un problema ecológico medioambiental, llamamos a la policía. Si ellos en realidad en la sede de Podemos tenían que poner allí un monumento a la policía, es decir, a la policía, a la fuerza salvadora. Ellos son policíacos, son policías. En su mente, en la mente hay un policía. Y cuando hablas un poquito con ellos y les rascas, inmediatamente sale el policía, porque la izquierda es izquierda policíaca, siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, todo esto es ridículo, y si no se critica y no se rechaza la función del ejército y de la policía, ¿cómo se va a resolver todos los demás problemas? Porque el ejército y la policía viven de los impuestos, y para recuperar muchos impuestos lo que hay que hacer es obligar a las mujeres, por ejemplo, a que trabajen 10, 12, 14 horas, a que se olviden de tener hijos, y por lo tanto, ¿cómo va a salir adelante la demografía y la natalidad? Mentira, van a hacer una ley sobre maternidad. ¿Una ley para qué? Si ya hay varias, ¿y qué han conseguido? Nada. Todos estos problemas solo se pueden resolver a través de una transformación social decisiva a la que llamamos revolución. Y la extrema derecha es anti y contrarrevolucionaria. Pasemos a la cuestión de la historia. ¿Qué está haciendo la extrema derecha en la historia? Falsearlo todo. Esto ya de los tercios de Flandes, que ya te partes, ¿no? Para empezar, los tercios de Flandes básicamente no estaban formados por gente de la península ibérica, sino el grueso de sus componentes eran alemanes e italianos y algunos otros de otros países europeos. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que reivindicar un aparato militar de agresión que se fue a hacer la guerra donde no debía estar y atemorizó a toda Europa durante 130 años hasta que en buena hora los derrotaron en Rocroi? ¿Por qué tenemos que apoyar eso? No, nosotros vamos a apoyar la guerra defensiva, las milicias concejiles, las milicias populares, que fueron 1000 veces más heroicas que los tercios de Flandes, y además estaban formados al 100% por gentes de los pueblos ibéricos. Por ejemplo, cuando las milicias concejiles derrotan en Simancas, en el año 939, a los ejércitos agresores, invasores violentos que iban a la captura de esclavas para venderlas en todo el Mediterráneo, y los derrotan en el año 939, les infligen una derrota descomunal. ¿Y ahí quién estaban? Pues estaban los navarros, o sea, los vascos, los castellanos y los leoneses. Y esa fue, desde el punto de vista del arte de la guerra, fue genial. La batalla de Simancas fue genial. Fue una batalla compleja que duró 2 días en el momento crítico y quizá 2 semanas en la fase preparatoria. O la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, en donde son las milicias concejiles de muchas de las villas castellanas que estaban allí dando la cara y combatiendo, espada en mano, las que rompieron el espinazo a los almohades que venían del norte de África. Eran unos musulmanes invasores, eran ya la 4ª o 5ª hornada de invasores, y entonces les derrotaron. Guerra defensiva sí, guerra ofensiva no. Milicias concejiles sí. Tercios de Flandes no. No. Porque nosotros recuperamos aquella historia que es positiva, que no agrede a nadie, no la conquista de América. ¿Por qué tenemos que recuperar eso? ¿Realmente qué se nos había perdido a 11.000 kilómetros de aquí? Nada, nada absolutamente. Sin embargo, hay momentos preciosos de nuestra historia, de la historia de los pueblos ibéricos, en el terreno militar, por ejemplo, la guerra contra Napoleón, porque Napoleón fue un agresor, un déspota. Y entonces, pues la guerrilla, toda la mina, el empecinado, los guerrilleros gallegos, los guerrilleros catalanes que les dieron unas tundas tremendas, la gente que en Andalucía luchó, la gente que en La Mancha luchó, que era milicia popular. Entonces, eso sí, no admitimos que esta extrema derecha casposa e idiota intente falsear nuestra historia. Además, ¿cómo ellos pueden decir que son patriotas? Ellos reivindican el ejército de Franco. ¿Qué fue el ejército de Franco? Una chusma de traidores a su patria. Por ejemplo, hay que leer la broma, las burlas que Churchill gasta en sus memorias o en sobre cómo ellos habían logrado, por un miserable 1.000.000 de libras esterlinas, comprar a los generales de Franco. Pero ¿hasta dónde llega esto? Ahora ya se han desclasificado los papeles, hay 2 o 3 libros sobre este asunto, y los generalotes de Franco ahí se dejaron comprar por una cantidad miserable, entre todos, ni siquiera uno a uno, entre todos, incluido el mismísimo, hermano, el Nicolás Franco, que era un corrupto, que era el con el cual se enriquecía luego Franco. Entonces, pero estos tipos que estaban vendidos
a una potencia imperialista rival como era Inglaterra, ¿vienen ahora estos sujetos de Vox a decirnos que ellos son patriotas? Además, los generales de Franco se habían vendido a todos, se habían vendido a los nazis, se habían vendido a los fascistas italianos, el mismísimo José Antonio Primo de Rivera, ese patriota, entre comillas, que no tenía ni idea de nuestra historia, que no sabía nada, que era solamente un sujeto extranjerizante, estaba vendido, era un sujeto a sueldo de Mussolini. Entonces, toda esta gente, ¿qué lecciones de patriotismo pueden dar cuando ellos son realmente unos antipatriotas? Y ahora pues lo mismo sucede, porque ¿a quién realmente está vendido Vox? Pues al imperialismo alemán por la vía de intermediaria de los servicios de contrainsurgencia del ejército y del CNI. Así pues, cuando hagamos el combate contra la extrema derecha, tenemos que tener en cuenta estos elementos, ¿no? Porque resulta que si no lo hacemos así, pues nos engañan. También dice la extrema derecha que quieren recuperar la ética y los valores. También esto es muy sorprendente porque realmente cuando se vive de los subsidios de fuerzas oscuras, oscurísimas y del aparato de Estado, ¿qué ética puede haber? Para el Estado solo existe la voluntad de poder. El teórico del Estado es Maquiavelo. Y en Maquiavelo solo hay tres factores importantes. Uno es la fuerza estructurada, es decir, la organización del Estado como poder. En segundo lugar, el asesinato, que él fue asesinando gente por ahí, tal cual. Y en tercer lugar, la mentira, la propaganda. Entonces, estos tres elementos son los que estructuran el Estado. Todo Estado es Maquiavelo, y Maquiavelo es el teórico del Estado. Esto es imposible de negar, y hasta hoy, 500 años después de que Maquiavelo escribe su obra, pues es lo mismo. Donde hay Estado, donde hay poder, no puede haber valores, no puede haber axiología, no puede haber ética, solo puede haber violencia, engaño, corrupción, porque no solamente el Estado se vale de la violencia, muy a menudo utiliza recursos monetarios, grandes cantidades de dinero que entrega a este o el otro para conseguir que se les dejen dominar, ¿no? Entonces todo esto, pues hay que tenerlo en cuenta. Cuando la izquierda y el progresismo están en declive, están en horas bajas y lo van a estar más en los próximos años, irá surgiendo la extrema derecha. Hay que abstenerse absolutamente de ningún apoyo. Hay que lanzar oleadas de crítica contra ella y no hacer, como ha hecho un sector muy importante del conspiracionismo, de apoyar a Putin. Pero vamos a ver, ¿quién es Putin? Putin es un facha de izquierda, que fue un alto preboste de la KGB en los tiempos de la Unión Soviética, reconvertido en facha de derecha, porque nada es más fácil que se haga un facha de derecha que un facha de izquierda y viceversa, porque su concepción del mundo es la misma, solo cambia un poquito la terminología. Un fascista es sobre todo alguien quien odia la libertad, que odia al pueblo, que no tiene en cuenta el respeto por los demás y que no está dispuesto a crear un sistema económico alternativo a lo que es el sistema salarial de la gran empresa capitalista dependiente del Estado. Y todo lo demás es accesorio. No hay diferencias sustanciales entre Stalin y Hitler, no las hay, solo hay diferencias en la verborrea y en la terminología. Por tanto, tenemos que convertir la crisis actual de la izquierda, que ha sido la fuerza que ha dirigido, o mejor, que ha representado los intereses del gran capital y del Estado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que convertir esa crisis en auge de los movimientos populares, no en auge de ningún partido político ni de ninguna corriente de extrema derecha, porque esto lleva también al reforzamiento de la extrema izquierda, como hemos visto en las elecciones del 18 de abril, en la cual, como ya he dicho varias veces, pues la izquierda no se fue a hacer gárgaras electoralmente simplemente porque astutamente les colocaron ahí la trampa de Vox a sus inocentones y pardillos votantes. Pues así las cosas, la extrema derecha viene a realizar 11 metas. Las voy a decir. En primer lugar, seguir hundiendo la natalidad de los aborígenes europeos. Sí, tenemos que llamarnos aborígenes y nativos porque nos están tratando así, para atraer emigrantes. Eso es una cuestión fundamental. Entonces, mientras por un lado nos van a decir que no están por la inmigración,
Por otro lado, van a seguir trayendo inmigrantes porque el problema no es tanto la inmigración, lo vuelvo a decir, como la demografía, la natalidad. La natalidad es el problema clave y en todo caso la otra cuestión es la que surge cuando la emigración viene cuando la natalidad no funciona. En segundo lugar, la extrema derecha, igual que la extrema izquierda, se propone aniquilar a los pueblos europeos. Aniquilarles culturalmente, lingüísticamente, pero también étnicamente. Y esto es lo que se está haciendo con las teorías sobre la multiculturalidad, el mestizaje. La multiculturalidad se refiere a la destrucción de las culturas europeas y el mestizaje a la destrucción de las etnias europeas. Esto es una necesidad estratégica fundamental para el proyecto de la Unión Europea, es decir, para el imperialismo europeo, que lo va a llevar adelante sí o sí, valiéndose de instrumentos de izquierda o instrumentos de derecha, instrumentos progresistas o instrumentos reaccionarios en lo político. En tercer lugar, el enfrentamiento entre hombres y mujeres que promueve la ideología de género es necesario porque eso introduce una quiebra, una falla, un enfrentamiento esencial que rompe la comunidad popular. La comunidad popular se rompe enfrentando a hombres y mujeres y a mujeres con hombres, y esto es lo que propone la ideología de género en lo esencial. Además de establecer el nuevo régimen neopatriarcal para el sobresometimiento de las mujeres y al mismo tiempo destruir la virilidad y destruir a los varones, asunto en el que por desgracia han avanzado mucho. Cuarto lugar, pues se trataría, como ya he dicho, de imponer el neopatriarcado. El régimen neopatriarcal está en el feminismo de Estado, es el programa del feminismo de Estado que consiste en convertir a las mujeres en siervas del Estado y obligarlas a trabajar en las grandes empresas 12, 14, incluso más horas. En quinto lugar, ya lo he dicho, castrar a los varones mutilándolos. En sexto lugar, aniquilar la idea misma del amor. El amor es revolucionario porque es el vínculo que se establece entre las personas por la voluntariedad y suelda y unifica la comunidad popular. El amor es mucho más que el amor erótico, incluye el amor erótico. Y entonces, como el sistema hiperestatal actual se basa en el derecho, en la juridicidad, en la violencia, en la coacción legal, tiene un odio furioso hacia el amor que se pone de manifiesto en el feminacismo, en la ideología de género, que perora y ataca con una rabia tremenda la cosmovisión del amor. Entonces, la revolución integral, la que preconizamos, pues tiene que ser una revolución del amor, es de sentido común, ¿no? En séptimo lugar, la extrema derecha, igual que la extrema izquierda, se propone comercializar integralmente la reproducción humana. Este es un fenómeno pues, que está ya ahí a través de los sistemas de la fertilización artificial, de la fertilización in vitro, de la misma manera que se propone comercializar al completo la sexualidad humana a través de la prostitución, a través de la pornografía en Internet. Estas monstruosidades coinciden todos y son necesidades estructurales del sistema, de tal manera que mientras no se cambien las estructuras, esto estará ahí, y no son simplemente cuestiones ideológicas de las que luego daré alguna cosa. En octavo lugar, pues estaría, vuelvo a repetirlo, la comercialización del sexo. En noveno lugar, es establecer un sistema de terror y pánico social, de conflicto general de todos contra todos, en el cual el Estado policial se haga imprescindible. ¿Quién es más policíaco? ¿Quién es más policía? ¿La extrema derecha o la extrema izquierda? ¿Vox o Podemos? ¿Quién siente un culto más enfermizo por resolverlo todo a través de las leyes? Las leyes siempre exigen un aparato policial, porque claro, una ley solo es un papelito, si no hay un aparato policial que vela por su cumplimiento. Entonces, dicho ley es dicha policía, y quienes todo lo resuelven a través de leyes tienen la manía legicentrista en la cabeza, pues son los peores policías, los peores defensores del Estado policial. En décimo lugar, está la creación de un nuevo fascismo con las características de totalitarismo, agresividad, violencia en las calles, crímenes, y entonces aquí pues está el fenómeno del feminacismo. El feminacismo es el nuevo fascismo de pistola en mano. Esto es así, los rumores de que los aparatos policiales españoles están armando a las feminazis se han recrudecido mucho desde que hace unos meses pues una agresión feminacia a un grupo de varones, una agresión violentísima
fortísima en Galicia, pues hizo que alguna gente que creía que esto no era así, pues ahora está viendo que sí. Pero estas agresiones feminazis, a gente que la escupen, la insultan, la pegan, la amenazan, la golpean, pues están pasando continuamente. Por ejemplo, en Cataluña son muy comunes, en el País Vasco también son bastante comunes. El feminacismo es el falangismo de pistola, el nuevo falangismo de pistola, que no es nada nuevo, ¿no? No olvidéis que Pilar Primo de Rivera, la fundadora de la sección femenina, ella era una falangista de pistola que participó en un atentado en el que murió una mujer. Ella era de la llamada Falange de la Sangre, y esto no se puede olvidar, de la misma manera que un sector muy importante de las mujeres nazis, que las mujeres alemanas dieron un apoyo unánime y enorme en amplios sectores a Hitler, pues eran las guardianas de los campos de concentración, que se caracterizaban por un sadismo extremo, e incluso también al final de la guerra fueron admitidas como tanquistas y soldados de ametralladoras en las SS, que era la la Waffen-SS, que era el ejército especial del partido nazi. Por tanto, se debería entender estas cosas y no quedarse atascados en interpretaciones obsoletas de la realidad. Y en onceavo lugar, pues impulsar los beneficios de las farmacéuticas a través de la conversión de las mujeres en un inmenso rebaño de enfermas psíquicas, de enfermas deprimidas, a través de la prohibición que se les está imponiendo del amor, el erotismo y el sexo. Esto es un proyecto estratégico que comparte exactamente igual la extrema derecha que la extrema izquierda, porque es una necesidad fundamental del Estado crear una multitud de mujeres drogadictas a través de los psicofármacos, pues está ahí. Respecto a los ideólogos de la extrema derecha, quisiera también decir algo. Es el caso de Jiménez Los Santos, el periodista este es un hombre bien pintoresco, tiene una agresividad enorme que dirige contra las personas, lo cual no es correcto. Todas las personas, como personas, no como sujetos políticos o como agentes ideológicos, necesitan ser respetadas. Pero él es curioso lo que dice respecto a la izquierda. La izquierda es mala porque odia a España. Pero vamos a ver, Federico, ¿y por qué odia a España la izquierda? ¿Tú crees que España es odiado por una izquierda que hace 40 años que ha expandido el aparato militar y el aparato policial como nunca? Pero si ellos son los patriotas españoles más eficaces, toda la izquierda, todos, incluido Esquerra Republicana de Cataluña, qué amor a España tiene Esquerra Republicana, pues es que es un amor secreto, no lo pueden decir, lo mismo que le sucede al PNV, y entonces pues todos ellos, ¿por qué odian? Este argumento del odio a España es absurdo, porque no lo odian, han construido la gran empresa multinacional española, eso se construyó bajo la dirección del gobierno de la izquierda. El gobierno de la izquierda fue el que construye la empresa multinacional, que es la expresión mayor del capitalismo. Y ahora mismo, pues la izquierda sigue en lo mismo. Lo único que en la pelotera politiquera de que yo soy de derecha y entonces digo cosas sobre la izquierda que no tienen sentido, entonces pues la cosa queda así de ridícula. En segundo lugar, Jiménez Los Santos se declara liberal. Pues, y él tiene un libro sobre los crímenes del comunismo. Ciertamente el comunismo ha hecho crímenes tremendos, pero ¿y los crímenes del liberalismo? El liberalismo español, desde la Constitución de 1812, ha hecho mayores matanzas que las que hiciera el comunismo, que también las hizo buenas, y el fascismo. Por tanto, el franquismo no es más que un continuador del liberalismo español. Por favor, Jiménez Los Santos, cuéntanos qué se hizo en la Primera Guerra Carlista, cómo se mataba a la gente masivamente, cómo la buena gente, sobre todo rural, que se resistió con argumentos muy válidos porque defendían el concejo abierto y el comunal y los sistemas de ayuda mutua, como era la hacendera, la Ausolán, entonces lucharon contra el liberalismo. Entonces aquí da una interpretación sesgada a su favor. El liberalismo es criminalidad, es asesinato en masa, es carnicería y no se diferencia en nada importante. Toda la terminología del franquismo está tomada del liberalismo, la nación española, la patria, todo esto es terminología liberal. Eso en el siglo XVIII no se decía, lo inventan los liberales y lo recuperan los franquistas, porque no es nada más que los franquistas no son nada más que liberales en un momento crítico en que tienen que acudir a medidas extremas porque el pueblo se les estaba echando encima. Así pues,
Jiménez Los Santos pues es un demagogo, un charlatán. Cuando dice que está en contra de la ley de violencia de género, ¿cómo puede ser esto? De nuevo me lo pregunto, cuando es esencial estructuralmente para el fortalecimiento del Estado y para el desarrollo del capitalismo, cuando es vital para destruir, triturar, machacar a las clases populares, a las mujeres tanto como a los hombres y a los hombres tanto como a las mujeres. Este demagogo, este mentiroso, este hipócrita, se le tiene que llamar por eso, demagogo, mentiroso e hipócrita. Y entonces, pues, bueno, pasemos a otro caso, otro personaje de la extrema derecha, Gustavo Bueno. A Gustavo Bueno se lo ha acusado de facha. ¿Es facha Gustavo Bueno? Por ahí anda, sí, más o menos. Milímetro acá, milímetro allá. Sus interpretaciones que hace de las cosas, su culto por el Estado es patológico. Quien rinde ese culto al Estado, a las instituciones estatales, por lo tanto al ejército, a la policía y al sistema fiscal, necesariamente acaba siendo un facha. Su defensa del imperio español es repugnante, porque además está en contra de lo que hizo muchísima gente que rechazó el imperio, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, con su libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Él da un ejemplo de dignidad relativa, habría mucho que decir de Fray Bartolomé de las Casas, pero bueno, por el momento quedémonos ahí. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir a todos los matones que fueron allí a América y no a Fray Bartolomé de las Casas y a muchísimos otros anónimos que negaron la legitimidad de la conquista de los territorios americanos y el sometimiento de los pueblos indígenas, y que en determinados momentos les enseñaron los pueblos indígenas a defenderse de los propios españoles, enseñándoles a manejar los caballos, a fabricar armas, etcétera? Que el imperio azteca fuera un horror muchísimo peor de lo que entonces había en la corona de Castilla, y los incas otro horror incluso peor si cabe, eso no quiere decir que esté ni política ni moralmente legitimada la conquista de América. Que el colonialismo español fuera menos malo que el holandés o el inglés, que fueron los dos peores, puesto que en el Norteamérica el colonialismo latino, el español y el francés, fueron menos malos que el inglés y el holandés. Pero eso no significa que tengamos que apoyar esto. Nosotros tenemos que tener nuestras propias glorias. Nuestras propias glorias, como he dicho ya antes, se realizan en la guerra defensiva y no en la guerra ofensiva ni en la guerra de conquista. Si alguien viene a meter las narices en nuestras cosas, entonces le partimos la cabeza, pero nosotros no vamos por ahí a conquistar nada ni a hacer daño a nadie, mucho más cuando el imperio español sobre todo dañó y destruyó a Castilla. Castilla fue la víctima número 1 del imperio español, y vamos a hacer un vídeo sobre esto para demostrar el daño económico, el daño moral, el daño político inmenso que hicieron las conquistas, sobre todo americana, al pueblo castellano y a los pueblos próximos al pueblo castellano. Esto es así, de la misma manera que es absolutamente falso que la víctima principal de los nazis fuera el pueblo judío. Esto es mentira. La víctima principal de los nazis fueron los arios. Los arios tuvieron el mayor número de muertes por culpa de este lacayo del ejército alemán, de este botarate llamado Adolfo Hitler. Vamos a hacer entonces un análisis histórico que sea exacto, que sea riguroso. A mí me indigna mucho como castellano que vengan con estas monsergas del imperio. ¿El imperio de quién? O sea, todos estos señoritos y señoritas que se iban allí a América, que eran aristócratas y nobles, ellos no morían, lo que moría era la pobre gente ingenua, inocentona, tontorrona, que iban allí a combatir, muchos castellanos, pero también muchos vascos, muchísimos, muchos gallegos, muchos andaluces. Ellos morían allí, morían en los combates con los piratas para defender el imperio español y la llegada de la plata y el oro americano. Entonces, claro, como ellos nunca piensan en términos populares, siempre piensan en términos de élites, de grandeza de las élites, no se les ocurre pensar el daño inmenso, inmenso que hizo el imperio español al pueblo castellano. Pero esto ya será en otra ocasión. Como despedida diré que el fenómeno de la extrema derecha pues es algo que nos han echado encima. Si un proyecto político, un sistema ideológico empieza a ser desenmascarado, pues se inventan otro. Y si la extrema derecha esta, que está ahora de moda a nivel europeo y en todo el mundo, pues se viene abajo, que ya está dando síntomas de venirse abajo muy deprisa, pues inventarán un tercero, que será el cual, pues no se me ocurre por el momento, pero seguro que lo harán. Mientras tanto, tenemos que combatir por la revolución
contra la extrema derecha y la extrema izquierda, contra la derecha y la izquierda, contra todos los instrumentos políticos, ideológicos y culturales de las élites corruptas, despóticas, tiránicas que nos gobiernan y que utilizan a sus peones, hoy los peones A y mañana los peones B. Pues me despido ya. Hasta luego.